habido más de 10.000 personas pasando y esto ha continuado en aumento y creería que es algo que deberíamos anticipar que va a continuar. ¿Por qué? Porque las causas estructurales, las razones principales por las que las personas se mueven siguen estando ahí, ¿no? Y ahí es una combinación de factores que tienen que ver, por supuesto, con quiebre democrático en algunos países, pero sobre todo los temas de acceso a derechos económicos y la afectación que esto le causa en personas y familias. Hablabas de un poco el perfil de esta población que está cruzando el tapón del Darién. Por supuesto, una gran mayoría son hombres, pero los números de mujeres y niños, niñas y adolescentes cruzando van en aumento, casi el 50%. Y esto también, digamos que añade nuevas vulnerabilidades a un camino que ya de por sí pone a la gente en vulnerabilidad desde el enfoque, digamos, climático, porque es una jungla muy pesada, ¿no? Con muchas lluvias, con alzadas de ríos, con animales salvajes que pueden atacar a las personas, combinado con la presencia del crimen organizado, que sabemos que está ahí porque hay coyotaje o tráfico de migrantes, pero también hay trata de personas y estas mujeres, niñas, niños son, digamos, presa fácil de ese crimen organizado que los utiliza pues para sus redes de trata, lamentablemente. Sí, cuando hablamos sobre un control en los Estados Unidos que de una otra manera buscó frenar este gran número de migrantes, pensábamos que podíamos tener mejores noticias para el 2023. Y no precisamente porque la gente busca un destino mejor, sino por lo que implica esta selva y los peligros que ella conlleva. Te quiero preguntar, Betilde, ¿por qué no se ha podido frenar más allá de todo el proceso migratorio, de todas las comunicaciones de Estados Unidos por prever eso? Y discúlpame, quiero agregar un poquito a lo que dice Luis Betilde. Ujú. ¿Cómo es que la gente, en medio de tantos años informando a través de investigaciones especiales, de reportajes, de documentales que ya dicen y dan cuenta de lo que pasa cuando atraviesan esa selva del Darién, todavía escogen esa vía? Bueno, son como dos preguntas Sí, diferentes sí, que es sí. súper importante cubrir porque tienen todo que ver con la realidad que tienen que pasar estas personas migrando por el Darién. Por un lado, lo que mencionaba Luis, por supuesto, estas políticas migratorias que se imponen desde Estados Unidos, en coordinación, por cierto, con otros países de la región, porque creo que hay un entendimiento de que esto es un fenómeno hemisférico y que todo está conectado fueron con la intención de reducir los pasos de las personas en estas rutas tan peligrosas. Ujú. El problema es que como no hemos resuelto las razones estructurales, como nos falta todavía seguir viendo el fenómeno migratorio no solo desde el punto de vista del país de tránsito o del país que recibe, sino del país de origen, también es parte de esta ecuación. Mientras no resolvamos esas causas, la gente va a seguirlo haciendo. Y el problema es bueno, puede ser que haya habido ¿cómo digo? Que bajó el número de personas pasando. Incluso yo reviso y monitoreo los datos de encuentros migratorios que le llaman en la frontera entre México y Estados Unidos y parece que eso también ha bajado. Pero el tema es que estos movimientos, esta movilidad humana sigue ocurriendo, pero por canales Ujú, irregulares, ujú. que vuelven como de algún modo a revictimizar a estas personas en su trayecto por lograr el sueño americano en algunos casos o simplemente el poder acceder a vivir en democracia, acceder a derechos. Entonces, de nuevo, es un tema de poder enfocarlo holísticamente y atender las razones por las que la gente migra. Y de algún modo, respecto a la pregunta de Luis, demuestra que las políticas de freno y contención no es que no son efectivas, por supuesto, es parte de un paquete de políticas públicas, pero son insuficientes porque también tienen que haber políticas que mejoren y que den más, amplíen la gama de opciones que tiene la gente para llegar a los países que de destino, a los que efectivamente van a llegar sí o sí, porque tienen la necesidad, porque tienen digamos, se ven forzados a hacerlo. Albita, querida, tu pregunta era sobre el tema de, De por qué insistir en esa frontera natural entre Colombia y Panamá, esa peligrosa selva del Darién para cruzar y para buscar una mejor calidad de vida cuando pueden dejar la vida allí. sí, bueno, esa es una pregunta muy humana, la verdad. O sea, ¿cuál?
¿Qué tiene que estar en la cabeza de las personas como para, teniendo ya información que afortunadamente los medios de comunicación han venido divulgando, ustedes con sus programas, pero también en todos los espacios de redes sociales, ya sabemos que hay en el tapón del Darién? Imagínate lo que tienen que estar pasando, las precariedades de su vida, los déficits en acceso a derechos, que de todas maneras quieren pasar por esa ruta. Hay un tema de desesperación, de que estas personas no ven una salida, no ven movilidad en donde están, combinado a veces también con cierta, digo, son naive, ¿no? Un poco la inocencia de dejarse, de comprar información de gente que se está aprovechando de esa situación de desesperación, porque sabemos también que hay, yo también monitoreo eso, grupos de Facebook donde les hacen creer a las personas de que van a estar acompañadas, que esto es prepárense para una excursión espectacular Mm. por el tapón del Darién. Y no estoy diciendo que todo el mundo, pero mucha gente también cree que lo va a poder hacer porque va a tener porque es una excursión más que haría en otra Qué vacación. locura. No lo quiero simplificar, no lo quiero Total, simplificar, sí, pero sí. hay un elemento también Sí, de desinformación que hay que atender también en este tema. Betilde, hay cosas que me llaman la atención sobre estos grupos migrantes. Sabemos que hay parte de Sudamérica, hay un gran porcentaje de Cuba, hay un porcentaje de Venezuela, de Ecuador, de Colombia, pero cuando escuchamos grupos africanos de la India, ¿cómo llegan a la selva de Darién? ¿Cómo es la forma de llegar? ¿Qué les dicen sus comunicaciones? ¿No? Porque bueno, el sudamericano sabemos que tiene ya una ruta preestablecida, inclusive mucha gente Ujú. comercia estas rutas, las vende como una opción, muchas terminan siendo un engaño, pero ¿cómo llega, por ejemplo, una persona de África a la selva de Darién? Excelente pregunta, y es una dimensión de la migración que hablamos muy poco, que es la migración extracontinental, ¿no? Gente que viene de estos países que tú mencionas Mm. y hace esta ruta del Darién y vuelve a aparecer en la frontera sur de Estados Unidos. La manera como lo hacen, por supuesto, el destino final siempre es Estados Unidos, ¿no? Y ahí hay elementos de incentivos económicos, de poder trabajar, de hacer dinero y enviar remesas a sus países. Hay un incentivo también vinculado a redes familiares o nacionales de esos países que están en Estados Unidos, pero no es fácil para ellos llegar, porque bueno, aquí hay un sistema de acceso a este tipo de visas y asilo para extracontinentales muy particular, pero lo que ocurre es que varios países de Sudamérica no requieren visas para personas de estos países, ¿no? Y lo que ocurre es que, por ejemplo, países que son con política migratoria muy abierta comparativamente como Brasil, por ejemplo, sabemos que muchas personas de países africanos llegan a Brasil sin ninguna restricción de visa y luego por tierra hacen la ruta hacia Estados Unidos, pasando incluso por países de Sudamérica, Tapón del Darién, que es frontera con Colombia y Panamá, y luego más arriba entrando irregularmente a Estados Unidos. Entonces, ahí hay un elemento, digamos, se combina esta posibilidad de acceder a visas que dan países de Sudamérica y luego ellos hacer su trayecto por tierra. Ujú. Wow, qué complejo, ¿no? Qué complejo. Ahora, ya para cerrar, Muy. ¿existen alguna otra posibilidad que se pueda gestar entre los gobiernos aliados, Panamá, Colombia, Estados Unidos, para... Y yo no quiero, y yo quiero ser un poco más, insistir en esta parte, no es porque la gente busque un destino mejor, sino por los riesgos que esto implica, sin sumar los procesos migratorios que, como bien avala Estados Unidos, tienen que ser legales, ¿no? Que es lo que ellos, de una otra manera, han ofrecido en distintos planes en los últimos meses. Te pregunto, ¿no hay un plan de cooperación entre estos países que pueda frenar por lo menos la dificultad que viven estos migrantes a la hora de cruzar como la selva de Darién, escenarios y terrenos tan complicados? Definitivamente han habido espacios de cooperación y esfuerzos de parte especialmente Panamá y Colombia para acompañar a estas personas en su ruta migratoria. También hay que mencionar, digamos que los gobiernos no pueden hacer esto solo y afortunadamente hay muchas organizaciones sociales, ONGs, todas las organizaciones religiosas que de algún modo cubren brechas en atender a estas poblaciones y también organismos como la OIM, el ACNUR,
que están en el terreno acompañando a representantes de estos gobiernos a poder dar esta asistencia. Pero por supuesto, la cantidad de necesidades es tan grande y los recursos tan limitados que siempre queda gente sin atender y gente sin proteger. Y bueno, es algo que nosotros, por ejemplo, desde la OEA, que trabajamos con la Comisión de Asuntos Migratorios, que es un órgano político donde se sientan los países a hablar de esto, se ha priorizado el tema del enfoque de responsabilidad compartida en el tema del Darién, que no es algo que solo le queda al gobierno, que todos tenemos que jugar un rol, que las agencias financieras como el Banco Mundial, el BID, también tienen que ayudar financieramente para poder proteger a esta gente, que en última instancia debe ser nuestra prioridad, Sí. proteger sus derechos. Bueno, Betty, agradecido, agradecido por contactarnos. Ayer fue noticia nuevamente el tema de la selva de Darién. La preocupación es que en 5 meses del 2022 más o menos lleva la misma cantidad en lo que va de año del 2023. Es una cifra que nos Que alerta. lo que va de año son 2 meses. Exacto, pero inclusive con las políticas que estaban estableciendo, uno pareciera entender de que podía disminuir, ¿no? Y no ha ocurrido. Pero bueno, así es. Lamentablemente que mucha gente sigue arriesgando su vida por un futuro mejor. Creo que hay una revisión que, bueno, invitamos como siempre a los estados, a los gobiernos, ¿no? Tomar medidas urgentes por su gente. Gracias, querida. Gracias, Betilde. Un placer. Gracias a ustedes, Luis y Alba. Un fuerte abrazo. Betilde Muñoz Pogo, sean directora de Inclusión Social de la OEA, entrando